Hoy vamos a aprender a tejer en círculo. Hay dos maneras para empezar. Una es haciendo cadenetas o cadenas y la otra es empezando con un anillo mágico. Les voy a enseñar las dos maneras. Miren, la primera, que es empezar con cadenetas. Casi siempre se empieza con pocas cadenetas, por ejemplo con 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ingresar acá en la primera cadena que hemos tejido y hacemos un punto deslizado. Ven, para esto también sirve el punto deslizado para unir aquí. Ahora vamos a tejer adentro de ese agujero que nos quedó. Entonces subimos con 2 cadenas, 1, 2. Esas 2 cadenas no las vamos a contar, solamente es para darnos altura y normalmente se tejen puntos altos acá adentro. Entonces vamos a tejer, por ejemplo, 6 puntos altos. Ahí va 1, acá 2 puntos altos, 3 puntos altos. Ven que estamos tejiendo adentro del agujero. Acá 4 puntos altos, 5 puntos altos y 6. Esa es una manera de empezar, pero a mí no me gusta mucho porque queda un agujero ahí en medio que se ve. En cambio, esta manera que les voy a enseñar ahora, que es con un anillo mágico, permite que este agujero se cierre. Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora es la manera que yo utilizo, que es empezando con un anillo mágico y me parece la mejor también. Entonces, para hacer un anillo mágico colocamos así nuestra hebra, miren, en este dedo, así, y vamos a cruzar la hebra de esta manera. ¿Ven? La he colocado ahí y vamos a cruzar así. ¿Ven? Ahora, con nuestro crochet ingresamos adentro, aquí, jalamos hebra, agarramos ahí y hacemos una cadena. Y así se formó el anillo mágico. Voy a volver a repetir. Miren, ponemos nuestra hebra de esa manera. Acá cruzamos en nuestro dedo, agarrando acá, ingresamos con el crochet, jalamos hebra, jalamos la hebra grande, agarramos y hacemos una cadena. ¿Ven? Y este sería nuestro anillo mágico. Esta cadenita no cuenta porque es para cerrar nuestro anillo mágico. Ahora contamos 1, 2 cadenas y empezamos a tejer adentro del anillo mágico. Ya, por ejemplo, hacemos 10 puntos altos, ¿no? Entonces vamos tejiendo así. Acá ya voy 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y como acá hemos comenzado con un anillo mágico, esto nos permite que jalando esta hebra pequeña, miren, quede cerrado en medio y entonces ahí no se ve ningún agujero. Por eso que es mejor empezar un círculo con un anillo mágico. Entonces ahí ya queda cerrado. Aquí en el primer punto que hemos tejido, ignoramos estas 2 cadenas con las que hemos subido. Siempre deslizamos ahí en el primer punto con un punto deslizado y cerramos. Casi siempre la segunda vuelta es haciendo aumentos en cada punto. Subimos con 2 cadenas que no las vamos a contar como punto y empezamos aquí mismo en el primer punto a hacer aumentos. O sea, vamos a tejer 2 puntos altos en el mismo punto. Y así vamos tejiendo 2 puntos altos en el mismo punto. O sea, estamos tejiendo un aumento en cada punto. Ya casi siempre es así. Comenzamos con los puntos que nos indique en el patrón o en el video. Y la segunda vuelta es hacer aumentos. O sea, tejer 2 puntos en cada punto. ¿Ya?
Entonces de esta manera voy a ir haciendo aumentos hasta llegar al final para mostrarles cómo nos va a quedar y cómo siguen las demás vueltas para tejer en círculo. Miren, acá ya terminé de tejer aumentos en todos los puntos. Ahora aquí en el primer punto que hemos tejido hago el punto deslizado y cerramos nuestro círculo. Después de hacer esta segunda vuelta de aumentos, normalmente seguimos la tercera vuelta haciendo un punto y un aumento, un punto, un aumento. Entonces volvemos a subir con 2 cadenas y en ese mismo punto comenzamos a tejer un punto. Después seguimos con un aumento, que son hacer 2 puntos en el mismo punto, y seguimos con la misma serie haciendo un punto alto, en el siguiente un aumento, o sea 2 puntos altos en el mismo punto, y así vamos a ir tejiendo un punto alto, un aumento, un punto alto, un aumento, un punto alto, un aumento hasta el final, y lo cerramos con un punto deslizado. Y esa es la manera de tejer en círculo. Siempre se comienza con los puntos que les indique el patrón o el tutorial. En la segunda vuelta se hacen aumentos en cada punto, y empezando desde la tercera vuelta se hace un punto, un aumento, un punto, un aumento, así por toda la vuelta, y así lo van a seguir creciendo hasta el ancho que le quieran dar a su círculo, ¿no? Hasta donde quieran crecer, porque por ejemplo si siguen en una cuarta vuelta sería 2 puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento, así hasta terminar. Si siguen una quinta vuelta sería 3 puntos, un aumento, y después una sexta vuelta sería 4 puntos, un aumento, y así sucesivamente hasta el tamaño que quieran su círculo. Normalmente esto nos sirve para hacer gorros, por ejemplo. Primero lo hacemos crecer hasta el tamaño que quieran de la cabeza del gorro, y después ya tejemos para abajo sin aumentar. Ese es un ejemplo que utilizaríamos este tejido en círculo. Espero que les haya gustado el video. Si le lograron hacer y aprender, me dejan en los comentarios. Si es así, le pueden dejar un me gusta. Y si todavía no se han suscrito al canal, los invito a suscribirse para que no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Activen igual la campanita de notificaciones y espero que se encuentren muy bien. Nos vemos hasta el siguiente tutorial. Chao, chao.